Usemos ahora lo que hemos aprendido sobre señales de banda base y de pasabanda para estudiar el espectro de frecuencia de una señal AM. De una señal modulada en amplitud. Recordemos que nuestro supuesto es que la señal modulante es una señal de banda base y la portadora es una señal de pasabanda en el sentido que su frecuencia es muchísimo más grande que el ancho de banda de la señal modulante. Vale decir, la señal modulante tiene un aspecto como esto de acá y la señal de pasabanda, o menos la portadora, tiene una horquilla, tiene los impulsos clásicos, digamos, de la transformada de Fourier de una sinusoide en frecuencias portadoras que están muy lejanas del origen en términos comparativos al ancho de banda de la señal modulante. La señal modulante, a su vez, es esta señal de acá. Esta es una expresión que voy a copiar y voy a llevar a la hoja actual para comenzar a trabajar con ella. Entonces tenemos la señal AM, es esta expresión, y estoy intencionalmente cambiando el color de la señal modulante por algo que ya va a resultar evidente. Ahora esto acá fácilmente lo podemos escribir como A sub c coseno de 2pi fct más k sub a m de t a sub c coseno de 2pi fct, y esto es una expresión sobre la cual podemos directamente tomar transformada de Fourier. Entonces resulta que la transformada de Fourier de esto es la transformada de Fourier de un coseno a sub c medios por un impulso en frecuencia fc positiva y otro impulso en frecuencia fc negativa, y todo ello más la transformada de Fourier de esto. Ahora, la transformada de Fourier de esto es el producto entre una modulante m de t, la asumimos conocida, y este coseno, esta portadora. Entonces, la transformada de Fourier de un producto es la convolución de las transformadas, así que podemos escribir que esto es más k sub a por la transformada de el mensaje. Vamos a asumir que es m mayúscula de f, convolución con la transformada de la portadora, AC medios por el mismo delta, suma de impulsos que tenemos en la línea anterior, así que simplemente la copio y la pego. Ahora, para que podamos de alguna forma imaginarnos esto gráficamente, vamos a asumir de que en frecuencia el espectro de magnitud de la señal modulante tiene una forma de triángulo, que es una representación arbitraria de un ancho de banda W medios, simplemente para tener un argumento, un formato gráfico para representar esta señal modulante. Ahora, con eso podemos ejecutar gráficamente al menos esta convolución, y dado que aquí hay un impulso, también podemos saber de que este impulso a través de la convolución traslada espectralmente en frecuencia a esta señal modulante, y de esa forma podemos
escribir que el resultado de la señal en frecuencia, esta de acá, S mayúscula de F, es igual a, voy a simplemente pegar la misma expresión anterior y la voy a poner en color celeste. También aquí, para tener muy claro de cuál estamos hablando, este primer sumando, más, y el segundo sumando, ahora lo vamos a escribir en forma completa como medio A sub C, K sub A, D. M en F menos FC más M en F más FC, que no es otra cosa que desarrollar esta convolución de acá. Y con eso ya podemos decir o visualizar el espectro de la modulación AM. Entonces, el espectro de la señal o de una modulación AM, de la señal modulada en amplitud, es algo como lo siguiente. Tenemos acá el eje frecuencia, tenemos la componente continua, y lo primero que resalta acá es este término celeste, que es esencialmente el término de portadora, así que sabemos que está en frecuencia FC y en frecuencia menos FC, que es el término, si lo rastreamos hacia atrás, es el término que aparece ahora acá. Así que también podemos colorear este celeste y el término de aquí abajo, que se debe finalmente a la traslación espectral de la modulante, este término ahora lo podemos colorear en rojo. Y ese término en rojo es básicamente la traslación espectral hacia menos FC con este término y hacia más FC con este término de esta señal de acá, que pictóricamente la hemos representado como un triángulo. Así que tenemos una señal triángulo en frecuencias positivas, y la señal triángulo en frecuencias negativas la voy a copiar y pegar enseguida. Antes de eso, enfoquémonos en la parte positiva de esta señal, frecuencias positivas de esta señal. Sabemos que esta señal es de ancho W. Esa es una primera propiedad que conocemos, es un supuesto. La señal modulante tiene ancho de banda W medios en la banda base. Ese ancho de banda se mide entre este punto y este, pero en total tiene ancho de banda W una vez que está situada en la pasabanda. Y tiene por el lado derecho esto que voy a achurar ahora en verde, es lo que se conoce como la banda lateral superior, y el acrónimo que se usa para esto es BLS. Hacer un poquito de espacio. BLS. Y lo que estoy achurando ahora con naranjo, el triángulo de la izquierda, es lo que recibe el nombre, por supuesto, de la banda lateral inferior. BLI. Y ambas bandas laterales se trasladan en forma
paralela también hacia las frecuencias negativas, es decir, exactamente la misma figura vale aquí para las frecuencias negativas. Y lo importante de tener presente es que la banda lateral superior siempre es aquella que está en frecuencias superiores. La banda lateral inferior siempre es aquella que está en frecuencias inferiores a la correspondiente portadora, al correspondiente impulso. Por la izquierda del impulso está la inferior, por la derecha del impulso está la banda lateral superior. Es decir, tenemos aquí nuevamente una BLI y tenemos aquí nuevamente una BLS. La portadora también podemos señalarla. Aquí tenemos la portadora. Que tiene tamaño A sub C medios. Es bueno también dejar eso anotado. De tamaño A sub C medios. Y por supuesto exactamente lo mismo vale para esta portadora. Ahora, en esta misma figura, también en el hecho de que tenemos un ancho de banda W de la señal de pasabanda AM, y es de pasabanda porque hemos asumido de que W es mucho menor que el valor de la frecuencia portadora. Vemos inmediatamente también de que la modulación AM tiene un ancho de banda W. Entonces podemos perfectamente decir que el ancho de banda de AM es W. Y a menudo podemos hablar de W sub AM simplemente para referirnos a ese ancho de banda en forma bien específica. En caso de que estemos comparando, por ejemplo, ancho de banda con otros tipos de modulación. Entonces, por todo lo que hemos visto y en particular por esta expresión de acá, lo que vemos es que la modulación AM genera una traslación espectral de la señal modulante. Entonces, el proceso de modulación AM genera una traslación espectral de la señal modulante. Es interesante observar de que esa traslación espectral preserva el ancho de banda original de la señal modulante. Y por consecuencia de ello, de esta traslación espectral, dado que, supuesto, FC es mucho mayor que el ancho de banda de la señal modulante, resulta que la señal modulada AM, SDT, es una señal de pasabanda. De pasabanda. Ahora, ¿cuál es la gracia? ¿Cuáles son las ventajas de hacer esta traslación espectral y generar una señal de pasabanda a partir de una señal modulante? ¿Cuáles son las ventajas de una traslación espectral? Tiene que haber algún motivo por el cual convenga hacer
esto. Y aquí hay principalmente dos motivos. El primero es que si es que uno tiene varias señales modulantes, varias señales de estas, triángulo, cuadradito, círculo, cualquier variedad, ¿no es cierto? Si podemos graficarlo de esa forma, que conviven en la banda base. Pensemos en varias personas, cada una con su propio micrófono, hablándole a ese micrófono. Si se unieran esas señales en el cable, si se sumaran en el cable, sería exactamente como escuchar en el aire en el aire atmósfera, escuchar a esas varias personas hablando simultáneamente en el cable, las señales se interferirían. Y si uno las traslada espectralmente a distintas frecuencias portadoras, entonces uno las puede localizar en distintas frecuencias y esto permite que convivan en, en distintas frecuencias, pero en un mismo medio sin interferirse. Entonces, una de las ventajas es que varias señales modulantes pueden ocupar el mismo medio sin interferirse. Varias señales modulantes pueden ocupar e incluso propagarse en el mismo medio sin interferirse. La traslación espectral permite portadoras distintas y eso creo que es un elemento muy importante a señalar y por lo tanto la elección de la frecuencia portadora es una elección no trivial, es una elección que se debe realizar muchas veces en consideración a canales que pueden estar ocupados por otras transmisiones. Un ejemplo de ello es el dial AM. El dial AM de la radio AM permite seleccionar distintas frecuencias cada 10 kHz de ancho de banda. Y de esa forma, en el momento en que uno sintoniza distintas emisoras, básicamente lo que se está haciendo es ajustar esa frecuencia portadora. Entonces el dial AM permite seleccionar FC para sintonizar diferentes emisoras. La segunda ventaja de usar la traslación espectral es que cuando uno utiliza frecuencias portadoras altas, entonces las antenas necesarias para salir al aire y para captar esas transmisiones son menores. El tamaño de una antena es proporcional a la longitud de onda y la longitud de onda de la transmisión es proporcional a la frecuencia portadora. Entonces, cuanto más alta la frecuencia portadora, más pequeña es la antena y eso desde luego que lo hace atractivo para uso en comunicaciones. Entonces, altas frecuencias portadoras permiten antenas de tamaños realizables, y tal vez el comentario adicional que el tamaño de la antena es proporcional a la longitud de onda de la portadora.
y desde luego la longitud de onda y la portadora son inversamente proporcionales a través de la velocidad de la luz. Entonces con eso hemos encontrado este resultado muy importante, que es el de la traslación espectral y del espectro y del ancho de banda de la modulación AM.